Con uno, Alejandra Cullen, analista política. Ella tiene la opinión que pesa y que vale. Bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto verte, mi querido Pepe. Traté de sintetizar un poco todo lo que ha habido en la tormenta fulgurante que hemos vivido, la intensidad, la emoción, la pasión, la extorsión, todo. Todo lo que hemos vivido, más todo lo que se ha dicho, tanto Y de lo un que lado viene. como del otro. Yo a mí no me gusta el posicionamiento ni el trágico, y por supuesto no puedo estar feliz porque me parece un despropósito esta reforma, por muchas razones, porque me parece que está mal hecha, porque me parece que está pésimamente mal diseñada, mal redactada, y sobre todo porque no veo en toda su configuración herramienta alguna que mejore la justicia para los mexicanos. Es decir, si el objetivo era que cada mexicano que tiene que enfrentarse a un juicio o a un delito y tener que interponer una denuncia, una demanda por haber sido agredido o por haber sido un agresor, no veo que las condiciones vayan a mejorar, más bien creo que van a empeorar. Y no es nada más de si los jueces y magistrados son electos, sino es toda la configuración de un poder judicial al que han desestructurado y que no sabemos qué tipo de república va a salir de esto. Te diría, Pepe, en el análisis general, la Constitución es un contrato social, es un acuerdo entre las partes, entre todas las partes, y es lo que ha construido el país a lo largo, desde la Revolución, la última Constitución es la del 17, y las reformas que ha ido sufriendo o teniendo son generalmente producto de consensos. Esto que vimos acá no es producto de un consenso, es producto de una mayoría calificada que no está justificada, aunque el tribunal diga que aplicándole la coma al artículo 6º de la ley, eso no es consistente con el acuerdo constitucional. Y lo que hay que ver es si Morena va a ser capaz de revisar y construir una constitución de un país donde quepamos todos, o lo que siguen son los golpes, y yo no sé, la verdad, hasta dónde va a evolucionar. Espero que la presidenta tenga gran habilidad y gran capacidad para reencauzar el diálogo entre los mexicanos, Pepe. ¿Tú crees que la mayoría de la sociedad, insisto, entiende lo que está pasando en este momento? ¿No crees que muchos de nosotros, en la ignorancia, falta de información, pensamos que lo judicial pues es el policía que me soborna, el Ministerio Público que va a mi casa y me extorsiona, y no se ponen a pensar que una cosa son los jueces, son los magistrados, son los ministros, y otra cosa son los ministerios públicos y los que tienen el contacto directo con el pueblo. En lo que se refiere a la organización del Poder Judicial como un ente autónomo es un asunto, pero lo que no se está haciendo reforma alguna es donde realmente se necesita, que es en los ministerios públicos, en donde te levantan, te piden dinero, las actas y demás. Entonces, esto suena... Donde se fabrican las pruebas. Exacto, por esa razón puede decirse que es ciertamente incompleta esta reforma. Hubiera sido absolutamente integral si se hubiera tomado en cuenta todo, no solamente el Poder Judicial con sus defectos para que no los hubiera, sino todo lo que tiene que ver con la corrupción, abajo, a nivel pueblo, a nivel social. No, y todo lo que tiene que ver con la construcción del proceso de construcción de justicia, por llamarlo de alguna manera. Y tienes toda la razón, Pepe, no solo vamos, hasta el presidente en la mañanera sacó un video del famosísimo programa de Héctor Suárez de ¿Qué nos pasa?, haciendo referencia a un ministerio público. Que nada tiene que ver con la reforma judicial. Ni tiene que ver con el Poder Judicial. Exacto. O sea, el Ministerio Público depende de las fiscalías y ni siquiera me parece que sea obvio para la gente, para el pueblo en general, pues, nosotros porque nos toca ponernos a estudiar como analistas y tratar de entender con mayor detalle, pero no es obvio qué es del fuero común y qué es del fuero federal. No es obvio para la mayoría de la gente entender que la Suprema Corte, cuando una instancia pasa al Poder Federal, es para que te defiendan de un abuso de autoridad en el fuero común. Entonces, pues todo esto obviamente no lo iba a explicar el presidente, no está en su interés, porque lo que querían era acabar con el Poder Judicial, que les ha estorbado mucho y que es tener un contrapeso. ¿Por venganza, por rencor?
No, yo creo que tiene que ver con la construcción de un proyecto que trae él en la cabeza y me imagino muchos en Morena que no sabemos ni cuál es, porque lo que hemos visto a lo largo de los últimos 6 años es un proceso de destrucción institucional masiva. En la medida en que lo tengan a la mano, lo pisan y lo destruyen. No han construido nada, Pepe. No hemos visto una sola institución nueva, una sola salida nueva y por supuesto de diálogo, pues ya sabemos que eso no existe. Entonces, ¿qué clase de república traen en la cabeza? Pues espero que Claudia Sheinbaum pueda delinearlo de mejor manera y por lo menos a ver si así le entendemos. Lo que vimos en el Congreso, que a mí me parece, y con esto cerraría, es terrible el desbarajuste. O sea, Miguel Ángel Yunes diciendo que estaba leyendo la reforma, por el amor de Dios. Estaban pues claramente negociando en lo oscurito o en lo clarito, como le guste, como le haga más cómodo al señor Yunes. Pero esto simplemente es una atrocidad. La forma, el proceso, la sumisión del Poder Legislativo obedeciendo una instrucción para prepararle un regalito al presidente. Y donde te firmo, Pepe, que el 15 de septiembre veremos al presidente diciendo viva el nuevo Poder Judicial, que ni siquiera se ha construido. Viva la reforma judicial. Gracias, que te vaya muy bien. Qué gusto verte. Alejandra Cuyen, le digo, la marcha más crítica y acuciosa.